Muchas gracias, licenciado, por sus aportes. Creemos que hablo por todos, que hemos salido de varias dudas ahora, de todo lo que nos han enseñado en la escuela, pues ya lo tenemos más claro. Bueno, siguiendo con el evento, vamos a presentar al historiador José Carlos Parada, historiador y asesor de comunicaciones integradas de marketing. Muy buenos días. Voy a pedirles un favor para comenzar. Levanten la mano quienes tienen datos en sus teléfonos. Abran su WhatsApp. Pongan ahí un nuevo contacto y escriban el siguiente teléfono, que es el mío. Les voy a pedir que me manden un mensaje. El teléfono es 6157 7383. Voy a repetirlo. 6157 7383. Lo digo por última vez. 6157 7383. Mi nombre es José Carlos Parada. Mándenme un mensaje. Inmediatamente ya se presentan, me dicen su nombre, yo lo voy a añadir a mis contactos y así vamos a seguir en contacto para algunos otros temas que puedan interesarles de carácter histórico o de otra naturaleza. Bien, si nos ponemos y decidimos de pronto estudiar a los perritos, a los perros, a los canes como especie, y escogemos a uno, un chihuahua, y nos concentramos y nos centramos y nos cerramos en ese sujeto de estudio, en esa muestra, podemos llegar a errores terribles y decir que todos los perritos son chiquitos, que todos los perritos son más o menos pelones, pelo corto, orejones, cuando en realidad la muestra es tan pequeña de que en realidad no estamos estudiando a los perros, sino solo a los chihuahuas. Para poder hacer un estudio sobre perros, canología, llamémosle así, tenemos que tener una muestra lo suficientemente abundante, grande y representativa, y así vamos a entender que hay perros de diferentes tamaños, de pelajes diferentes, de colores distintos, etc. Y nuestro estudio científico sobre los perros van a ser más completos y más exactos. Cuando hablamos de historia, solemos concentrarnos en una cosita, sin considerar el máximo contexto. Uno de los legados que la hispanidad nos ha dejado a cada uno de nosotros es esa transmisión de ese principio fundamental de la civilización occidental, que es la maximización de los contextos. Las culturas indígenas no tenían contextos amplios ni panoramas amplios. Los aztecas no sabían de la existencia de los incas, nunca les interesó, navegaban poco. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Para qué? Vivían encerrados en su propio ombligo. Por eso es que no fue los aztecas los que descubrieron Europa, que pudo haber sucedido, sino fue al revés. Porque la maximización de los contextos, de abrir panoramas amplios, horizontes amplísimos de carácter intelectual, es un legado propio de la civilización occidental que los españoles nos trajeron. No, aquí no había ningún interés en eso. No sabían ni siquiera de la existencia de las islas del Caribe. No había comercio. Las papas eran pues ese alimento que estaba en Sudamérica. No hay registros de papas en la parte de Mesoamérica en la que vivimos. No había comercio. No sabían ni de la existencia de ellos. Vivían concentrados en su propio mundo, en un mundo de canibalismo y de sacrificio humano. Bien, nosotros sí vamos a ampliar nuestros contextos y vamos a empezar hablando de las cosas buenas de los indígenas, de las cuales ya mencionó el licenciado Portillo, pero que nosotros vamos a ahondar en eso desde tras bastidores. Por favor, levanten la mano. ¿Cuál es el elemento cultural más destacado de los indígenas que la gente suele admirar y promover? A ver, levanten la mano, ¿quién sabe? Todos saben, ¿no? Pero por favor levanten la mano tú mismo. A ver,
Tú. ¿Cuál? El cacao. ¿En términos de cuestión financiera o en términos de algo para comer? ¿Perdón? Puede tomar de ambos, ya que el principal era como el principal cultivo de ellos y también financiera, ya que antes existía el trueque. De acuerdo, ya tenían, como dijo el licenciado Portillo, un sistema de intercambio interesante. Ok, perfecto. Pero no es el que más le afaman a los indígenas. Tú, otro elemento indígena que la gente destaca como positivo y admirable. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Kelvin. ¿Cómo? Kelvin. Kelvin. A ver, dime. Dame un elemento que haya que destacar de la cultura indígena, pero apurémonos porque el tiempo nos come. Se me ha escapado la... No, uno, dime. Una cosa que te llama la atención de las culturas indígenas, que era excelente. Bueno, mientras tanto, alguien que levante la mano, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Sí, dime. El café era uno de los principales. No, el café no existía aquí en tiempos indígenas. Ajá, el maíz, sí. Ah, el maíz. Interesante. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la cuestión de técnicas de agricultura o desde la perspectiva gastronómica? De las dos, porque los compañeros de... De las dos. El maíz es una gran cosa. ¿Qué haríamos sin las tortillas y las pupusas, verdad? Okay. Es decir, es tan espectacular la cuestión del aporte gastronómico de los indígenas, a lo cual hay que sumar un montón de cosas más, que todavía estamos con esa gastronomía. Es decir, o sea, no estamos hablando de poca cosa. Otro. Hay dos que son los más importantes y que no se han mencionado aquí. No, tú ya hablaste. Las habilidades para crear infraestructuras. La arquitectura, correcto. Uno ve esas pirámides y quien no se asombra. Claro que es importante. Muy bien. Y falta otro. Las habilidades aritméticas, porque de ahí... Las habilidades. Aritméticas, porque contaban con La ciencia, exactamente. Bien, ok. Entonces ya tenemos la ciencia que tenían los indígenas, la arquitectura, la gastronomía, la cuestión financiera que mencionamos. Ah, perfecto. Ahora, no agarremos esas cosas como que fueran un chihuahua. Veámoslo en su máximo contexto, comparándolo con todas las culturas del planeta. Que tiene que ver el sistema financiero de trueque a través del trueque, de la trueque, y del cacao como moneda, comparado con el sistema financiero internacional que se habían desarrollado ya en tiempos de la Edad Media a través de los bancos genoveses y judíos en toda Europa, mediante la cual uno podía sacar un pagaré en Constantinopla y cobrarlo en Madrid a la semana siguiente. ¿Cuál es más avanzado? La respuesta tiene que venir rápido, caballeros. Señoritas, ¿cuál es más avanzado? ¿Habían pagarés en la América precolombina? ¿Cheques? ¿Bancos? ¿Créditos? ¿Qué sistema financiero es más avanzado? ¿El de la misma época en Europa o el de trueque con cacao en América precolombina? Perdón, levanten la mano y háblenme en voz alta, por favor. ¿Cuál es el más avanzado? Tú. Sí, tú. Correcto. Europa. Claro, el de Europa, pero así pasa. Unas cosas son mejores que otras y no hay ningún problema. Pero hay que entender quién es más grande, un Doberman o un Chihuahua. ¿Quién es más grande? El Doberman. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué tiene? Nada, es una cosa que hay que constatar científicamente. Ay, qué pobrecito el Chihuahua, yo quisiera que fuera más grande. Sí, pero no lo es. Entonces, el sistema financiero precolombino era, comparado con los de su misma época en otros lados, del chino o del árabe musulmán, primitivo. Claro, qué asombroso es que tuvieran ya una moneda de intercambio, claro, eso es bueno, pero comparativamente hablando, es así. La arquitectura, pirámides maravillosas, sí, pero es que las pirámides es el modo más primitivo de construir edificaciones altas. Una gran base sobre la cual se van estableciendo bases cada vez más pequeñas, imposible que se pierda el equilibrio, imposible, y se puede llegar tan alto como amplia sea la base original, no necesita mucho arte. Por eso las culturas al principio, todas en todo el planeta, empezaron haciendo pirámides. Egipto, Babilonia, y ellos no inventaron, los precolombinos no inventaron la pirámide. Es decir, es lo primero que a alguien se le ocurre para hacer un edificio alto. ¿Pero es funcional? No.
porque toda la gran pirámide de Egipto, que es muchísimo más grande que la precolombina, es más alta, ¿qué hay adentro de esa pirámide? Un cuartito, una tumba. Es demasiado colosal y monumental el edificio para los rasgos funcionales que en realidad tienen un condominio donde viven cientos y miles de personas. En ese mismo espacio ahora podrían caber muchísima gente y muchísimas otras cosas. Entonces las pirámides sí son impresionantes, bonitas y todo, pero primitivas y poco funcionales. ¿Alguien ha visto en persona una catedral gótica? Levanten la mano si alguien la ha visto. Bien, las catedrales góticas, yo he estado enfrente de por lo menos una, que es la primera que excedió la altura de las pirámides de Egipto, en Estambul, ¿verdad? La base es estrecha así y el edificio es completamente igual hasta arriba. Eso requiere técnicas de arquitectura superiores a las que se requiere para hacer una pirámide. Es mucho más complejas. Y la catedral de Estrasburgo ya estaba hecha en tiempos precolombinos. Repito la pregunta: ¿qué es más grande, un Doberman o un Chihuahua? El Doberman. ¿Qué era mejor, las capacidades científicas arquitectónicas de los europeos en esa época o la de los indígenas? Y no pasa nada, eso no quiere decir que los indígenas hay que despreciarlos, ¿no? Porque igual asombran las pirámides, o el modo en que coordinaban la estructura de las piedras en los pueblos incas. Maravilloso, interesante. Pero era tan infuncional que por eso ciudades incas había no más de 4. No más de 4 en toda Sudamérica. Entonces hay que entender que todos estos avances precolombinos deben examinarse a la luz del contexto histórico planetario. No quedarnos con el estudio solo de ese boledito y cerrar los ojos como que si tuviéramos esa anteojera de ¿cómo se llama?, de los caballos, y que no ven a sus lados. La ciencia astronómica es esta, porque es la astronomía lo importante. Matemáticas, desarrollar unas matemáticas sumamente básicas solo para efectos arquitectónicos. Es decir, ahí no tenían tablas de sumar, ni la gente aprendía matemáticas en el país, no. Pero la astronomía sí era interesante, lo que les permitió desarrollar un calendario interesante también. Sí, pues hay que reconocer las cosas buenas. Pero pregunto, ¿tenían calendario los europeos en esa misma época? ¿Y los babilonios 3000 años antes tenían calendario? ¿Tenían o no tenían los babilonios calendario? Claro que lo tenían. Todas las culturas tienen calendario. El hecho de que también las precolombinas no tengan, pues, es algo que hay que celebrar y reconocer. Pero no es la única. Todas tienen calendario, porque la primera ciencia que surge ante la curiosidad del ser humano, y esto es así, de carácter filosófico antropológico, la primera ciencia que surge y se estructura es la astronomía, porque el cielo lo tenemos a la vista, el sol nos pasa todo el día de un lado y vuelve y gira, y la luna con sus fases. Eso es lo primero que llama la atención al ser humano, y la primera vertiente científica en todos lados: babilonios, persas, egipcios, romanos, griegos, mayas, aztecas, incas, todo el mundo, chino, es la astronomía. Pecado hubiera sido que los precolombinos no tuvieran un calendario. Todo el mundo tenía un calendario. Los judíos tenían un calendario. Todo el mundo estaba fascinado por la astronomía. La pregunta es, comparativamente hablando, ¿quién es más grande, el Doberman o el Chihuahua? ¿Cuáles eran las astronomías más avanzadas? ¿Quién descubrió las constelaciones y les puso nombre y organizó todo el zodíaco estelar? Los babilonios. ¿Llegaron los mayas o los aztecas o los incas a hacer un análisis de la estructura de las estrellas? No. No llegaron a ese punto. O a preguntarse cuál era la naturaleza de los planetas, de las estrellas y de las galaxias. ¿Llegaron a ese punto? No. Los griegos sí. Diferenciaban planetas, estrellas, porque observaban el movimiento. ¿Llegaron los mayas a establecer la circunferencia terráquea? No. ¿Y los griegos? Sí, con un palito y estacos de Samos
viendo la luz del sol y unas mediciones y unos cálculos, llegó y determinó la circunferencia de la Tierra. Un palito, los mismos palitos que tenían los mayas, los aztecas y los incas. Pero los incas, los mayas y los aztecas no llegaron hasta eso. La ciencia, la astronomía, la arquitectura, la gastronomía creo que sí no teníamos rival. Carísimo. Éramos el doble de la comida. No cambiaría yo una tortilla ni por un foie gras. Y el sistema financiero eran interesantes, eran logros, pero no habían despegado, pero ni de la base a la que otras civilizaciones habían llegado. ¿Por qué? ¿Es que éramos estúpidos? ¿Creemos que era porque éramos estúpidos? No, no éramos estúpidos. Bien lo dijo el licenciado Portillo. ¿Por qué entonces? Por la misma razón por la que en Guinea o Papúa o en Tahití o en algunas zonas del sudeste asiático, las ciencias y todas estas cosas nunca despegaron. No había la tranquilidad, la serenidad, la estabilidad social suficiente como para que la gente fuese desarrollando la ciencia, la arquitectura, la cultura, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no existía esa inestabilidad? Por lo que nos decía que existía Portillo. Aquí eran diversas cuestiones locales, tribus, cosas pequeñitas que vivían en permanente guerra contra ellos. Eso así es a nivel planetario. No es solo aquí, no es que solo aquí fuéramos guerreros y violentos. No es, el ser humano es violento en todo. Pero eso no permite que se desarrolle la cultura. Hasta que, como lo dice Arnold Toynbee, el autor de Filosofía de la Historia, uno de los mejores filósofos de la historia de toda la humanidad, él explicaba que en ese ambiente de peleas locales, de cacicazgos, de divisiones lingüísticas, de odio permanente y guerras, no se puede desarrollar la cultura hasta que viene alguien e inventa y da un salto a la fase imperial. Es decir, que alguien llegue y diga: "Hey, muchachos, tranquilos, ya no nos peleemos. Obedezcanme a mí, vivamos en paz y pensemos ya en cosas constructivas". Eso no es solo de wiri, ¿verdad? Y de decir a la gente: "Hey, mirá, calmate, no me mates". Pensarlo bien, hombre. Reflexionar con tu almohada, ya no nos matemos. No, no es solo de hablar. A veces se necesita el uso de la fuerza, y así ha sido siempre. El primero en lograr el sitio imperial fue Sumeria, en el Medio Oriente, en el lugar entre el río Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. Puso en orden a todas las tribus, las sometió a su poder. Sargón fue el primer emperador, y ahí empezó Mesopotamia a surgir como potencia astronómica, cultural, lingüística, financiera, matemática. Ahí se creó la cultura, casi al mismo tiempo que en Egipto, en donde todos los pueblitos del río del Nilo pasaban en guerra, y alguien llegó y dijo: "No, sometidos todos, ya dejen de hacer guerra, solo me obedecen a mí". Entonces ya la gente empezó a colaborar entre ellos. Ahora, esta fase imperial de dominar y sujetar puede hacerse por dos vías: por la vía del uso de la fuerza, a la brava, hace caso te mato, o a través de un orden jurídico que implica justicia. El resultado de ambas fases imperiales es el mismo, dar estabilidad, pero obviamente es mejor a través del derecho y la justicia. Y culturas que hayan desarrollado el derecho y la justicia en esta fase imperial, como Grecia y Roma, se cuentan con los dedos de la mano, que a su vez generaron ellos la civilización occidental. En China, por ejemplo, bueno, en China también hubo un aspecto jurídico de justicia, pero si nos ponemos, por ejemplo, a pensar en las uniones civilizatorias que hubo a nivel de los celtas, por ejemplo, ahí era la violencia la que mandaba, igual que mandaba aquí en América precolombina. Aquí nunca se dio esa fase imperial. Entonces, y quiero insistir en la idea del licenciado Portillo, porque esto es claro. América precolombina era un amasijo de tribus que se comían entre ellas y se sacrificaban entre ellos, ni dejaban
ni hacían ni dejaban hacer. Una de las ciudades más grandes, impresionante también a nivel arqueológico, aquí en El Salvador, al analizarla arqueológicamente, desde tiempos de los indígenas, se ve que fue destruida por sus vecinos, que no permitían que hubiese una potencia emergente, ni hacían ni dejaban hacer. El imperio maya, cuando vinieron los españoles, ya eso estaba totalmente abandonado y destruido. ¿Por qué razón? Todavía es un misterio, pero lo más probable es que se hayan hecho pedazos entre ellos. No surgía la idea imperial de orden para que esas ciencias que estamos exaltando de los indígenas avanzaran. Solo en 2 lugares se logró con mediano éxito: los aztecas en México y los incas. Y recién estaban empezando. Y por eso es que su ciencia, su arte, etcétera, todo esto, salvo la gastronomía, insisto, pues bueno, qué bonito, pero tampoco es que era la gran cosa. Por eso, insisto, si nosotros hubiésemos desarrollado el cine imperial y hubiese habido una unidad aquí, seguramente, probablemente nosotros los indígenas hubiéramos descubierto Europa, pero sería al revés. ¿Cuál es el problema? El problema es ninguno, porque invasiones aquí en América ya habían habido, se invadían todos permanentemente. Se vivía en un ambiente de terror horrible, decía el licenciado Portillo. Es que hay gente que dice que las vírgenes se ofrecían solas para ser sacrificadas. Dios mío, que si eso fuese cierto sería lo peor que eso. Es una cultura en la que se le persuade a usted, por ejemplo, de que lo mejor que puede hacer usted para su vida es suicidarse en aras de una deidad demoníaca, truncando su vida y su desarrollo posterior. Una sociedad así no es una en la que yo quisiera vivir. O peor aún, una sociedad en la que los padres agarraban a sus hijos y los ofrecían como sacrificio a Dios, claro. Es decir, ni siquiera el santuario familiar era protección para esa violencia, esa brutalidad. Todo el mundo estaba permanente, todo el mundo es todo el mundo. Si alguien conoce una tribu precolombina que no fuese caníbal y que no sacrificara seres humanos, que levante la mano y me lo diga, y me voy. Los incas, cuando civilizaron, digamos, a las tribus más salvajes que habían antes que ellos siguieron haciendo el sacrificio humano. Lo que pasa es que no lo hacían a la escala de los anteriores y seguían comiéndose entre ellos. Lo que pasa es que el Inca Garcilaso, que era inca y que tenía en alta estima a los incas, le exageraba sus potencialidades civilizatorias, seguían comiéndose los humanos. Una sociedad como esa era una sociedad de terror permanente, en donde nada estaba al amparo de esas potencias y de esos dioses demoníacos. Pero miren, es que aunque hubieran sido los musulmanes que hubieran venido a conquistar América, comparativamente hablando, abriendo nuestros contextos, eso era mejor, porque por lo menos ellos no se comen. Y no estamos exaltando el cristianismo como per se, aisladamente, como que fuera un chihuahua, no, lo que estamos hablando es que en un contexto amplio y otras. Ahora tenemos ideologías y corrientes que pasan gritando y lloriqueando de que los españoles fueron lo peor que nos ha pasado, que vinieron aquí a exterminar a los indígenas. No es cierto. Digo, si hubieran venido a exterminar a los indígenas, esto estaría reducido por lo menos a la mitad y yo no existiría. Mi abuelo le decían el negro, como decía el negro, le decía, o el indio, dependiendo de su grupo de amigos. Casi que era sangre. ¿De dónde viene esa sangre? De ese crisol de razas que posibilitó España. Si nos hubieran conquistado los ingleses, hay idiotas que dicen que ay, a mí me hubiera gustado que nos conquistaran los ingleses porque así yo tendría ojos azules. No, hombre, si nos hubieran conquistado los ingleses hubiesen hecho lo que hicieron en Norteamérica, en Australia o en Tasmania, liquidar a toda la población local. Ellos no andaban con la pila de los quiero evangelizar, les quiero enseñar a escribir, es más, me gusta la hija de él, quisiera casar con él. No, los ingleses no eran así, los ingleses solo era de balazos. Y liquidaron a todos los pueblos
indígenas de Norteamérica, hasta que se les acabaron las fuerzas y los redujeron a reservas. En Australia, lo mismo. Hoy ustedes van y ven pueblos originarios, como dice el licenciado Portillo, Galáxia, ¿verdad? Nunca los incorporaron a la civilización, ahí andan desnudos todavía, nunca les enseñaron absolutamente nada. En Tasmania hay una casa, que es la casa del gobernador de Tasmania, donde había, se supone que era hospital, una urna de vidrio en la sala, de lujo, ¿verdad?, que tenía, con un esqueleto. Llegaba la gente y decía, ¿y ese esqueleto ahí? Ah, es el último nativo. Les exterminaron toda la población. Los holandeses en Indonesia hicieron un genocidio. Los holandeses no era de que aquí me voy a venir a vivir, me gustan, juntémonos con la gente esta, negociemos, cambiemos oro por ¿cómo se llama? Por espejitos. No. Los holandeses llegaban a los puertos, llegaban las comitivas locales, los arrojaban, los encadenaban, colgaban a un tipo del palo más alto de su barco y le decían a los de abajo, si no me traen oro, o esto, liquidamos a los demás. Ese era el modo de tratar a los indígenas de otras civilizaciones que no eran las españolas. No voy a decir que el único aporte del legado hispánico fue dejarnos vivos, pero ya con ese, a mí en el personal, me parece más que suficiente. Pero no se limitó a eso. No vamos a hablar de la lengua española con la que nos comunicamos ahorita y que también cultivó, desarrolló Andrés Bello en el siglo XIX, una lengua tan bella, la mejor del universo, que gracias a los españoles tenemos nosotros. ¿Por qué no voy a hablar de la lengua? Porque ya nos importa un bledo, porque no tenemos ni siquiera buena ortografía, ni siquiera la cuidamos nosotros. Creemos que queda lo mismo hablar inglés que español, ya le hemos perdido cariño a lo nuestro. Tampoco voy a hablar de la fe católica o la fe cristiana que nos vinieron a implantar acá, porque lamentablemente hoy no anda muy en boga, ¿verdad?, las iglesias vacías. Ya nadie le interesa mostrarse cristiano, pero esas dos, la lengua y la fe cristiana, son los aportes más grandes que nos dejó España. Pero España además dejó aquí universidades, por lo menos 20 y pico de universidades en todo el continente, donde los indígenas no solo podían estudiar, sino que de hecho estudiaban. Ahí tenemos a Inca Garcilaso, historiador, que es indígena, mita. ¿Cuántas universidades dejó Inglaterra en Norteamérica? Tú, el de corbata. ¿Cuántas universidades dejó Inglaterra en sus colonias americanas antes de que declararan la independencia? ¿Cuántas universidades fundó ahí para la educación de los indígenas y de los colonos? ¿Cuántas? Adivina, dame un número. 95. Ni una. Cero. Ellos no estaban ahí para civilizar, ellos estaban ahí para matar y saquear. Entonces, el que las hace, se lo imagina. Y acusaban a España de hacer lo mismo. Pero España jamás hizo eso, porque están 24 universidades que fundó y muchos colegios técnicos más. Hospitales, ciudades. Todo este aporte cultural que dio España se dio simultáneamente a una fusión racial que hoy es bastante grande. Es bien difícil saber qué tanto indígena tenemos. Vamos a ver. Tú, allá atrás, sí, exactamente. Sí. ¿Vos crees que tenés indígenas en tu árbol genealógico? No. Ni uno. No. Venís, quiero ver. No. Sí, es posible, ¿no? Es posible. Cabe la posibilidad. Pero apostaría en contra. ¿Ustedes creen que hay indígenas detrás de mi árbol genealógico? ¿Tú? ¿Qué crees? Sí, no. ¿Qué porcentaje de sangre indígena tengo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo averiguarlo? A ver, ¿cómo le puedo averiguar eso?
un examen de ADN probablemente, que requeriría una base de datos, un banco de datos que perfilara bien esa cuestión con LECA o con Mamet Shortis, y no creo que exista ese banco ahorita, pero sí, es una posibilidad. Rasgos físicos, estatura. Pero los rasgos físicos no dicen nada, porque yo tal vez, alguien puede confundirse y decir, no, este no tiene muy cara de indio porque mi mamá era salchoapaneca, blanca, casi rubia, que me clareó un poquito, pero todo el resto de mi ascendencia es indígena. Y entonces los rasgos a veces engañan. Ahora, cuando vienen con estas ideologías y nos dicen que hay que revivir el indigenismo, antes de preguntarnos qué es lo que quieren revivir del indigenismo, debemos preguntarnos ¿y a quién se están dirigiendo? ¿A mí? Pues no, yo no me considero indígena, yo me considero salvadoreño. Es decir, una mezcla de indígenas, tengo negros detrás de mi abuela, negros por supuesto, blancos, de todo tipo. Un chino podría haber ahí, no lo sé, pero no me interesa. Porque no es la raza ni mis rasgos físicos lo que nos definen. Lo que nos definen es lo que somos por dentro y lo que hacemos y lo que pensamos y cómo tratamos a los demás. El indigenismo, que es esa cuestión de que hay que rescatar a los indígenas del olvido. Ajá, pero ¿a qué indígenas se refiere? Es el concepto más racista que he oído en mi vida. Porque se trata de separar a los salvadoreños entre quienes son indígenas y quienes no. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Quién va a hacer los exámenes de ADN? ¿O los vamos a calificar, como decía alguien abajo, por la carita de indio que uno se maneja? No. Al final, ¿saben qué resulta? De que los indígenas que se juntan en esas cuestiones indigenistas son como aquellos que dicen, yo me siento mujer y entonces yo soy mujer. O yo me siento un niño de 6 años, quiero que me trate como un niño de 6 años. Entonces así pasa. No, es que yo me siento indígena. Ah, bueno, entonces estamos hablando pura paja. Estamos hablando de una ensalada de mentiras dirigida a un grupo inexistente con tal de dividir el patriotismo, el nacionalismo salvadoreño entre enemigos que en realidad ni siquiera deberíamos ser. Es decir, obviamente el licenciado Portillo es diferente, entonces eso me pone en posición de aprender de él. Pero no ese es el único problema del indigenismo. Entonces cuando oigan, los indigenistas, hay que revivir la cultura indígena, primero digan, falacia, y es una falacia de carácter político. No vamos a entrar a hablar de la política, quienes lo usan, pero digo, por lo menos mencionarlo, los comunistas usan el indigenismo para jalar agua para su molino, así es. Pero además, háganse la siguiente pregunta: ¿qué quieren revivir del indigenismo? Que no tengamos ya, como por ejemplo su gastronomía, o los aportes arquitectónicos que ya tenían y que fueron incorporados por los españoles aquí, porque no es lo mismo construir casas en Badajoz, en España, que aquí. Es decir, los materiales eran diferentes y se tuvieron que retroalimentar con los conocimientos indígenas. Eso ya lo tenemos. ¿Qué es lo que hay que revivir? Pues lo único que no tenemos y lo único que expurgó España para abrir paso a darnos la fe, la lengua, la ciencia, el arte, la música. Ustedes sabían, por ejemplo, que en San Vicente la gente prácticamente desde que nace sabe música. San Vicente, cierta zona de San Vicente y de La Paz. Es una cultura musical enorme, todo el mundo sabe tocar, digo, antes más, un instrumento musical. ¿De dónde? ¿Perdón? Los hermanos Flores. Son ahí hay un montón de turum y la gente toca cosas, pero eso es una gran cosa. ¿Quién va a enseñar el español? Para lograr penetrar eso, para abrirnos la mente a panoramas, a horizontes intelectuales, morales más amplios, nos quitaron solo un par de cosas que nos hacían pedazos: los sacrificios humanos y el canibalismo. Y otras cosas por ahí, la sodomía, por ejemplo, que hablaba así, trabajaron bastante en eso. Y aquí había sodomía.
de ahí viene la leyenda del río de San Vicente, ¿no sé? Y les costó quitar esa maña de prostituirse a los indígenas, les costó, pero lo lograron. Y hoy nos tiene aquí estudiando ¿qué? En español, ciencia, abriendo nuestra mente. ¿Qué entonces quieren revivir con los indígenas? Si lo único que se nos quitó, gracias a Dios, fue ese ambiente de terror de los sacrificios humanos que estaba estrechamente vinculado a una religión de carácter demoníaco. Entendámoslo bien. Claro que el dios de la lluvia era un demonio para los mismos indígenas de acá. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, eran cosas terribles, vinculadas a prácticas mágicas y de brujería. Y eso, a pesar del trabajo de los españoles, perduró, y ustedes en este departamento lo saben mejor que nadie, y es algo con lo que no se juega. Quieren revivir la brujería. Hace poco, termino aquí, la presidenta de México, que no tiene ni una gota indígena en su sangre porque es judía, hija de judíos, de extranjeros, letonios y no sé qué, europeos, anda fingiendo ser la nueva indígena. Ella se siente indígena, Connie. Así que es indígena, le vamos a hacer caso. Elevó estas demandas indigenistas de que los españoles nos vinieron a masacrar, que vinieron a hacer esto, que vinieron a lo otro, como que no le hicieron nada bueno. Y en la toma de posesión presidencial, busquen, no estoy mintiendo, ni estoy engañando, busquen toma de posesión de la presidenta de México, Sheinbaum, hizo ritos de brujería invocando a los nahuales. Así de simple. Y, perdón, y supongo yo que si en algún lugar no debo explicar de que con la brujería y esos colados no se juega, es el Sonsonate. Pero espero que lo sepan. No se juega con esas cosas. Y entonces, si ustedes ven esos eventos indigenistas de revivir la cultura indígena, salen ahí echando humo, incienso y todo ese estilo. Bueno, ¿qué es lo que quieren revivir? Precisamente la vena, la columna vertebral de lo que antes fueron un ambiente de muerte y desolación. Si nosotros no dejamos de ser indígenas solo porque nos hicieron cristianos o porque nos enseñaron a leer. Y además ser indígena, hoy por hoy, antes sí tenía importancia porque era notoria la diferencia, ¿verdad? Pero ahora ya no tiene la más mínima importancia. No debería tenerla, a menos que fuéramos unos racistas de primera clase, ¿verdad? Que creyéramos que nosotros los indígenas somos una raza superior. Y eso, dígalo quien lo digan chinos, lo digan cheles, lo digan negros, es una absoluta tontería. Absoluta tontería. El legado hispánico, entonces, es lo que nos hace quienes somos. Y las grandes cosas que tenemos, aunque no las valoremos, se las debemos a España. No quiere decir que somos españoles ya, ¿no? Porque nos independizamos y por razones bastante buenas. Pero eso no quiere decir que nuestras raíces no sean españolas. Y nuestras raíces, nuestros ancestros, debemos venerarlos y honrarlos porque nos legan cosas. Si una abuelita nos hubiera dejado, por ejemplo, una joya de ella y nos la da con cariño porque eras, por ejemplo, tú su nieta preferida, te aseguro que cuidas esa joya. La cuidas. O un retrato de tu abuelo, hijito, vení, quiero que tengas este retrato, me costó mucho que me lo hicieras. Bueno, no solo lo acogemos y lo cuidamos, sino que le compramos un marco bonito, le ponemos vidrio para que no se dañe, lo restauramos, etc. El legado de nuestros ancestros, tanto indígenas como españoles, se cuida. O negros también. Todavía disfrutamos de la cumbia y de los ritmos afroamericanos. Todas las cosas se cuidan y se aprecian, porque si no las apreciamos y no las cuidamos, perdemos de vista quiénes somos. Perdemos de vista dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La lección final es, estimados amigos jóvenes, lean. La única manera que a uno no lo entuturuten con ensaladas de mentiras y de idioteces, tanto abundan por ahí, es leyendo, y leyendo cosas serias, clásicos.
Digo, hay un montón de cosas escritas que son una banalidad, que no le aportan a ustedes nada, que algo cosmopolita les va a ayudar a ser mejores personas. Pero leer, quien no ha leído La Guerra de la Galia de Julio César, ha leído muy poco, ha leído pocas cosas. O ya no digamos, digo, yo sufrí ese problema. Yo a cierta edad, que no voy a mencionar aquí porque me da vergüenza, me empezó a dar pena que no había leído el Don Quijote. Y entonces lo tuve que leer así, y no, de mala gana, pero resultó ser la maravilla que siempre me habían dicho que era. Esto no solo leí una cosa impresionante. Salgamos de esa concha, salgamos de esa jaulita, ampliemos nuestros horizontes intelectuales, dediquémonos a hacer lecturas constructivas y seamos mejores salvadoreños y no les hagamos caso a esas cosas divisivas del indigenismo, de que el indigenismo debe despertarse, de que pobrecitos como los maltrataron. Francia hace 1000 y pico de años fue invadida por los romanos. Julio César la invadió, le impuso su cultura latina romana y además de paso les quitó 1 millón de esclavos. No fue a vender. ¿Ustedes creen que los franceses están acordándose de eso? Diciendo, sí, estos italianos son una basura, nos vinieron a quitar a nuestra gente y a cegar a nuestra riqueza? No, esas cosas se olvidan, se asumen y se sigue adelante. Hagamos nosotros lo mismo. Muchas gracias.